del atentado ocurrido en Bagdad en 2003, en el que perdieron la vida 22 trabajadores humanitarios. A su vez, en América Latina recordamos el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, nacido en memoria justamente de otra masacre ocurrida en Sao Paulo en 2004, cuando personas que dormían en la vía pública fueron brutalmente atacadas. Dos realidades que convergen en una misma causa: la dignidad de la persona humana. Hoy queremos hacer memoria y recordar y renovar nuestro compromiso. Es que acompañar, cuidar y construir comunidad también transforma nuestras realidades. Por otra parte, como los sábados anteriores de este mes, seguimos dedicándonos a visibilizar la situación de la niñez y adolescencia en riesgo en nuestra diócesis y en promover la conciencia social, el compromiso y la participación ciudadana, especialmente de los cristianos, en favor de los niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Los últimos datos de pobreza infantil, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, ponen de manifiesto que casi 4 de cada 10 niños y adolescentes no pueden acceder a ropa o calzado. Aunque la tasa de pobreza se redujo, principalmente gracias al impacto de las transferencias estatales, los distintos planes, las privaciones que afectan a las infancias siguen siendo críticas y afectan su desarrollo. El informe de la UCA destaca también que el 36,8, 37% más o menos, presentó problemas en el aprendizaje escolar. El 27% tuvo dificultades afectivas, especialmente para hacer amigos, y el 18% atravesó situaciones de malestar emocional. Esto se da en un contexto en que la pobreza infantil, que en el 2024 estuvo por encima del 70%, 7 de cada 10, si bien descendió bastante, en 2026 todavía 4 cada 10, cerca del 40% de niños, niñas y adolescentes son pobres. La indigencia, por su parte, afecta hoy a 1 cada 10, 9,5% de niños, niñas y adolescentes son indigentes, es decir, no les alcanza para la alimentación. A su vez, el estudio y el informe de la UCA plantea grupos etarios y entre los chicos de 4 y 11 años y de 12 a 17 años, más o menos se dan esos porcentajes de los que hablamos, mientras que los de la primera infancia, es decir, de 0 a 3 años, registra sistemáticamente la menor tasa de pobreza. De 0 a 3 años se registra sistemáticamente la menor tasa de pobreza, posiblemente en relación con la existencia de transferencias específicas destinadas a esta etapa, como el plan de 1000 días que existe a nivel nacional. Esto muestra cómo la acción focalizada en los sectores vulnerables da resultados significativos. La AUH, es decir, la Asignación Universal por Hijo, y la tarjeta alimentar explicaron más del 90% de la reducción estimada de la pobreza infantil y cerca del 98% de la disminución de la indigencia entre los niños, una incidencia muy superior a la de cualquier otra ayuda pública o de las organizaciones sociales, la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta alimentar.
el próximo lunes 24 a las 18 con modalidad virtual y acceso abierto, la Diplomatura en Gestión de Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, ambas de la Universidad de la Aconcagua, organizan un conversatorio abierto sobre políticas de primera infancia, planificación desde el territorio. En ese conversatorio, una de sus principales expositoras es Cecilia Del Bono. En la invitación al conservatorio que hace Laura Fioqueta del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, de la UDA, de la Universidad de la Aconcagua, entrevista a Cecilia Del Bono. Les voy a leer un pedacito de esa entrevista. Pero antes quiero decirles quién es o qué antecedentes tiene Cecilia Del Bono. Es, además de historiadora, especialista en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia por la Universidad de Entre Ríos. Tiene amplia trayectoria en planificación, implementación y evaluación de programas sociales orientados a la infancia a nivel provincial y municipal. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, planificación, implementación y monitoreo de políticas públicas de niñez, adolescencia y primera infancia. Ha desarrollado funciones en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y también en organismos internacionales como UNICEF y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente se desempeña como consultora de UNICEF Argentina, donde acompaña el diseño, el fortalecimiento y la implementación de políticas integrales de primera infancia y brinda asistencia técnica a los distintos niveles de gobierno para fortalecer sus capacidades de planificación, gestión e implementación. Laura Fioqueta, quien entrevistara a Cecilia, comienza su entrevista con lo siguiente. Dice: la primera infancia constituye una etapa decisiva para el desarrollo y el ejercicio de derechos. En esos primeros años se construyen oportunidades que pueden marcar las trayectorias futuras de niños y niñas, pero también pueden profundizar desigualdades en cuanto al acceso a servicios, educación y cuidados, que dependen del territorio en el que se nace y se vive. Y le pregunta, ¿cuál es hoy el principal desafío de la Argentina en materia de primera infancia? Cecilia contesta, tenemos 3 grandes desafíos. Uno está relacionado con la situación de las brechas sociales y territoriales. Que nacer y vivir en un lugar o en otro no determine qué tipo de derechos se tienen. El segundo desafío está vinculado con las políticas públicas. Cómo la oferta puede mejorar su cobertura y calidad para que los servicios que llegan a las familias no lo hagan de manera fragmentada, es decir, en pedazos. Es necesario avanzar hacia un abordaje integral. Todavía no existe, dice, en nuestra cultura organizacional ese sentido. Muchas veces las infancias son abordadas de distintas áreas, pero cada una trabaja por separado. Integral. El tercer desafío tiene que ver con contar con un diagnóstico de las capacidades concretas para planificar y gestionar recursos, tanto a nivel provincial como municipal. Diagnóstico concreto de las capacidades. Laura
le vuelve a preguntar. Entonces no alcanza con medir cuántos niños acceden a un servicio educativo, de salud, de apoyo, de protección. No, no alcanza. Es muy importante mirar también la calidad. No es lo mismo que un niño tenga acceso a un espacio donde recibe una atención y una educación de determinada calidad que simplemente tener algún tipo de cobertura. La educación y los cuidados durante la primera infancia son fundamentales y hay que observar qué tipo de experiencia está recibiendo cada niño. Justamente nuestra entrevistada de hoy, acá en la RDC, es la licenciada Hilda Fadín. Ella fue hasta hace poco directora del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad de la Concagua, hasta el 2026, y también directora y docente de la Diplomatura en Gestión de Políticas Públicas en Niñez, Adolescencia y Familia de la misma universidad, ¿no? Desde el 2016 hasta el 2026. Instituciones que organizan justamente este conversatorio abierto para el próximo lunes 24 de agosto. La licenciada Hilda Fadín es licenciada en Minoridad y Familia, magíster en Criminología, tiene varios posgrados y escribió distintos artículos y participaciones en libros sobre el tema. Es investigadora regular del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología y del CIUDA. CIUDA sería el Consejo de Investigaciones de la Universidad de la Concagua. Dirigió y participó en diversos equipos de investigaciones relativas a situaciones de vulnerabilidad y protección de derechos de niñez y adolescencia. Es fundadora, presidenta y representante legal desde el 2012 de la Fundación Yanay, de la cual hablaremos en este programa, y es responsable de los proyectos ECAF, siglas, ¿no? ECAF, Equipos Comunitarios de Acompañamiento Familiar de la zona este, abarca San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, La Paz, y también de la zona sur, San Rafael y Malagüe. Fue consejera en el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y Familia y en el Consejo Provincial de Prevención de Adicciones entre el 2008 y 2024, ¿no? Una muy rica acción, tanto en lo académico como en lo operativo, en territorio. Hilda nos contará de su actividad con la Fundación Yanay, dedicada especialmente a la protección de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad en la provincia de Mendoza y, por supuesto, en la orientación familiar. La entrevista de Hilda fue grabada en videos porque ella, justamente ayer y hoy, está participando de un encuentro sobre trata de personas organizada por la Orden Mercenaria en Córdoba. La niñez y adolescencia son poblaciones especialmente vulnerables a la trata. En Mendoza se viene trabajando desde hace 2 años en la red de infancia robada, creada por la hermana Marta Peloni, además de contar nuestra diócesis con una pastoral específica de trata de personas. Próximamente nos dedicaremos también a estos temas. La primera pregunta, por supuesto, que le formulamos a Hilda y que ella respondió mediante su video, fue sobre la Fundación Yanay. Fundación Yanay, Capicúa, como diría ella. ¿Qué es? ¿Qué significa Yanay? ¿Quiénes la componen? Y ahí vamos con el video. Hola, buenas tardes. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la Fundación Yanay se creó en el año 2012, dando respuesta a las necesidades que hay para atender la vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes y también sus familias. Yanay responde a un vocablo quechua
cuyo sentido es acompañar, orientar, educar, y es específicamente a lo que nos dedicamos. En la actualidad, nuestro equipo está conformado por licenciados en niñez, adolescencia y familia, licenciados en trabajo social, en psicología, también eh, en ciencias económicas y, bueno, abogados. Así que es totalmente un equipo interdisciplinario el que aborda la diversidad de las temáticas y situaciones de niñez, adolescencia y familia. Le preguntamos sobre los objetivos de la Fundación vinculados con la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Allí nos habla de la promoción en las familias, promoción de factores protectores de los niños, niñas y adolescentes, de la capacitación y la formación de todos los que se vinculan con ellos en orden a restituir y garantizar sus derechos, haciendo centro fundamentalmente en los responsables de la familia, en sus diversas composiciones y formas, tratando de generar comportamientos alternativos a la violencia o a la agresividad que tanto las vienen afectando. Veamos. Los objetivos de la Fundación tienen que ver con promocionar factores protectores en las familias para mejorar la calidad de vida de las mismas. Esto no sería posible sin formar y capacitar a todas las personas que están en contacto con las situaciones de vulnerabilidad. Restituir derechos, garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, promocionar y propiciar los factores también de comunicación, empatía, modos de comunicación como alternativas también a las conductas agresivas dentro y fuera del hogar. Y sobre todo, promocionar el ejercicio de las competencias parentales resilientes. Esto es fundamental, ya que a través de estrategias que se pueden autogestionar en las mismas familias, se pueden empoderar a las personas significativas en las vidas de los chicos, más allá del nivel socioeconómico y cultural al que pertenezcan. En el próximo video nos detalla las actividades de la Fundación dirigidas especialmente a la orientación familiar, la capacitación y formación de docentes y otros operadores, y al abordaje y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes y su familia derivados por los ECAF, los equipos comunitarios de acompañamiento familiar, y los ETI, es decir, los equipos técnicos interdisciplinarios que dependen de la dirección del menor de acá de Mendoza. También nos habla sobre su vinculación con las hermanas murialdinas, ¿no?, tan queridas en nuestra zona, y la orden mercenaria, la cual organizó para este viernes y sábado esa jornada sobre trata de personas en Córdoba, en la que Hilda fue invitada a exponer la experiencia en territorio de la Fundación Yanay. Veamos qué nos dice. Bueno, no solamente realizamos capacitación, docencia, sino también que participamos en proyectos de extensión y de investigación. Actualmente estamos desarrollando un proyecto conjuntamente con la Universidad de la Concagua, el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, en el cual me desenvolví como directora hasta hace unos meses. Un proyecto de extensión que tiene como objetivo capacitar a los docentes, directivos y supervisores de las líneas, de las primeras líneas, sea a nivel inicial y nivel primario, en todo lo que tiene que ver con los protocolos de intervención en la restitución de derechos. De ese proyecto forman parte no solamente el equipo de docentes y profesionales del observatorio, también profesionales de nuestra fundación y, y se ha desarrollado también en ámbitos eclesiásticos en los cuales, bueno, he tenido la gran
fortuna de encontrarme con las hermanas Murialdinas, em, ya que también he dado clases en el Instituto Nadino y soy una, este, a ver, amo la orden, el carisma de Murialdo. También de la orden mercedaria, de la cual soy graduada de mi secundaria en el Colegio San Pedro Nolasco. Bueno, también ha sido una gran sorpresa porque hemos sido invitados a exponer lo que realizamos en territorio y a través de nuestras líneas de investigación y de extensión en la fundación. Así que bueno, vamos también a una jornada contra la trata de personas en Córdoba que se va a llevar a cabo próximamente, sábado y domingo, viernes y sábado. Así es que, bueno, muy satisfechas también de trabajar con las hermanas murialdinas y la orden mercedaria. Nosotros tenemos también un espacio dentro de nuestras actividades que se destina a la orientación familiar. ¿Qué significa esto? Bueno, atendemos consultorías para familias, padres, adolescentes, a través de profesionales licenciados en orientación familiar que atienden ya sea en forma presencial u online, y, acompañando a los papás, a los progenitores en la modificación de conductas, siempre coordinando y acompañados por psicólogos y licenciados en niñez. Se abordan estas temáticas, se acompañan a los papás, a las familias en las distintas situaciones que hayan dificultades de comunicación, de empatía, previniendo la violencia doméstica, previniendo el maltrato infantil, promocionando los factores protectores también en las familias. Así es que, bueno, diríamos que en la actualidad nuestra misión está conformada como en tres ejes. Por un lado, la orientación familiar, por el otro lado, todo lo que es el CEDI, el Centro de Educación a Distancia, YANAE, y por el otro, ECAF. Bueno, ahora les cuento de qué se trata también. Justamente a continuación, Hilda nos detalla en qué consiste y cómo funcionan los ECAF, equipos comunitarios de acompañamiento familiar, y el ETI o los ETI, equipos técnicos interdisciplinarios, y la necesidad de trabajar en redes con organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y confesionales también de las distintas religiones. Adelante. Bueno, nuestro trabajo exige de alguna manera trabajar en redes. En una de esas redes tuvimos la posibilidad de firmar convenio con el gobierno de la provincia, específicamente con la Dirección de Protección de Derechos de la provincia, y firmar convenios que tienen que ver con formar equipos comunitarios de acompañamiento familiar, los llamados ECAF. En este momento tenemos 5 ECAF, 5 equipos distribuidos en los 5 departamentos del este, en San Rafael y en Malargüe. ¿Qué hacemos desde los ECAF? Bueno, recepcionamos situaciones que nos derivan desde los ETI, equipos técnicos interdisciplinarios, situaciones que en un comienzo eran derivadas y catalogadas o evaluadas como de bajo riesgo o mediano riesgo de vulnerabilidad. Actualmente está el desborde que tienen los ETI de situaciones de alto riesgo que también las estamos abordando. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, nuestros equipos, o sea, los equipos de la fundación, están conformados por operadores, auxiliares, agentes sanitarios y, como decía recién, abogados, licenciados en niñez, psicólogos, y realizan entrevistas domiciliarias. Vendríamos a ser como los ojos de Leti, porque vamos a las familias, abordamos, acompañamos a las familias en todo lo que tiene que ver con modificación de conducta, pero específicamente con el ejercicio de las competencias parentales resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no importa todas las veces que haya sido abordada la familia por ETI o por los distintos efectores
provinciales, ya sea de salud o sociales. Siempre nuestro mensaje es que la familia puede salir adelante, puede autogestionar sus recursos de supervivencia y sobre todo trabajar sobre el desarrollo socioemocional de sus niñas, niños y adolescentes. La gran problemática que tenemos actualmente son los bebés que nacen con tóxico positivo. El consumo de sustancias es alarmante, sobre todo en adolescentes y también en sus progenitores. Entonces, cuando se toman medidas excepcionales, que no las tomamos nosotros, sino el ETI, es muy doloroso también ver qué se hace con ese bebé. Se trata siempre de no separarlo de su mamá, pero a veces el entorno familiar pasa a ser también de alto riesgo y también poner en peligro la vida del bebé. Así que, bueno, esa es una de las problemáticas más graves con las que nos encontramos en el momento. No son tantas, pero también nos encontramos con problemas de situaciones de vulneración de derechos en familias migrantes, sobre todo porque tratan o rondan muy cerquita de lo que es la trata de personas. Por eso nos pareció muy importante poder participar de las jornadas mercedarias que se van a desarrollar en Córdoba, porque son temáticas y problemáticas muy complejas que hay que hablar, que hay que poner sobre la mesa y no nos podemos hacer los distraídos. Otra de las problemáticas con las que nosotros nos encontramos en territorio, y son varias, son las niñas y niños que tienen su mamá y o papás privados de libertad. Son chiquitos que están con situaciones de vulneración de derechos graves, en las que muchas veces los vecinos no quieren involucrarse, pero bueno, también de esto forma parte la capacitación, saber que si llaman al 102 pueden tener ayuda, pueden dar los datos específicamente del niño, de la familia, el domicilio, y los chiquitos pueden ser abordados desde ese lugar en una forma, con una llamada anónima. Así es que la corresponsabilidad nos atañe a todos y es importantísimo que todos sepamos que somos parte de este gran circuito de protección integral de derechos. 102. El teléfono al que hay que llamar, se pueden hacer las denuncias anónimas y el tema no es que van a meter preso a los familiares, sino que justamente esa familia va a ser abordada con la posibilidad de resiliencia, como se llama, esa posibilidad de cambiar comportamientos y avanzar hacia una mayor protección. Vamos a escuchar Tu Modo de Cristóbal Alfones para hacer una pequeña pausa. Adelante, Juan. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la
oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Tu modo, ¿no? Cristóbal Fones nos recuerda el modo del Señor, el modo de estar ahí, de estar presente, de estar encarnado en las realidades que se viven, y en este caso lo que estamos divulgando, la realidad que viven los hogares, las familias de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Bien, hay que estar ahí, hay que acercarse en el terreno. Capacitación docente, talleres para padres, promover el cumplimiento, la implementación de las leyes nacional y provincial de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. O sea, las leyes están, estuve leyéndolas, hermosos los planteos que hacen. Es común el consenso en la necesidad de avanzar en esa protección, pero el trabajo en territorio requiere de muchos actores, muchas manos, ¿no? Muchos pies en los barros, como dirían, y de mayor compromiso de la sociedad, así como de los distintos niveles de gobierno, especialmente el municipal, que es el más cercano a cada una de estas situaciones. Les destaco unos puntos clave de la ley. En el caso de Mendoza es la ley 9139 de protección de niños, niñas y adolescentes. Dice, el objeto de la ley es proteger de forma integral los derechos de todas las personas menores de 18 años, considerándolas sujetos plenos de derechos y no meros objetos de tutela. Son sujetos plenos de derechos y no meros objetos de tutela. Ellos tienen para decir, para plantear, para ser protagonistas.
Y el otro punto importante que quiero destacar es el enfoque familiar y comunitario. Eso está en la ley. Prioriza la permanencia del niño, niña, adolescente en su núcleo familiar de origen y establece medidas de prevención y promoción social para fortalecer justamente ese núcleo familiar y hacer posible que el niño crezca y se desarrolle en ese ámbito. Bueno, Hilda nos cuenta justamente sobre todos estos temas en el próximo video. Te puedo contar que nuestro trabajo de formación o capacitación docente se desarrolla en los mismos colegios. Somos consultados sobre varias dificultades que son tanto áulicas como también fuera del aula. Entonces, bueno, nos acercamos al colegio desde donde nos han convocado y ofrecemos no solamente encuentros para los docentes de formación y capacitación con todo lo que tiene que ver con protocolos de intervención, dónde se deriva, cómo se hace, cómo identificar factores, indicadores de maltrato, de violencia, de abuso, sino que también realizamos talleres para padres. En esos talleres para padres participan algunos de los profesionales de nuestros equipos y si no, bueno, convocamos a profesionales que tengan especificidad en la temática y también se hace participar no solo a los docentes, sino también a la parte directiva de los colegios, de los establecimientos. Muchas veces la parte directiva es como un poquito el talón de Aquiles, ¿no? En cuanto a la derivación, porque eh, también tienen que actuar, realizar informes, hacer la denuncia pertinente. Bueno, son cuestiones que no se pueden dejar de hacer por la corresponsabilidad a la que nos involucra la Ley de Protección Integral. Para quienes no están al tanto, 26061 es nuestra ley nacional y también tenemos una ley provincial que nos habla de también distintos niveles de vulnerabilidad. Y eso es importante también para conocerlo. Hago propicia la oportunidad porque tiene que ver con la evaluación de los factores de vulneración de derechos que sufren nuestras niñas, niños y adolescentes, tanto en ámbitos educativos como pueden ser también en clubes, ahora que se vienen las escuelas de verano. Yo creo que la capacitación tiene que ser continua e integral para todas las personas que están en contacto con niñas, niños y o adolescentes. El planteo fundamental en esta problemática es justamente llegar a la familia, estar cerca y acompañar sus situaciones particulares en los distintos territorios. Para eso son muy importantes los operadores territoriales a los que hay que capacitar adecuadamente. Hilda nos cuenta en el próximo video cómo es ese proceso de capacitación de los operadores territoriales y también nos deja los contactos para quienes quieran saber más, sumarse o colaborar con las tareas de la Fundación Yanay. Por ahí lo curioso es que cuando nos encontramos frente a operadores que en algunos casos llevan años trabajando en territorio, nos encontramos con que el nivel de información básica que tienen sobre los marcos legales y, y conceptos teóricos que hacen al abordaje eficaz, diríamos, de las problemáticas de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, nos encontramos con que es totalmente insuficiente. Hace algunos años participamos de un proyecto de investigación que llevamos a cabo con la Universidad de la Concagua, la carrera de licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, el observatorio, y recorrimos, todavía no estaban los ETI. Me parece interesante contarlo porque tiene que ver también con este compromiso que tenemos todos que asumir para poder formar parte del circuito de todo lo que tiene que ver con el marco de protección de derechos. Bueno, fuimos convocados por el Senado de la provincia,
realizamos una investigación en la cual participaron los equipos del tan querido doctor Jorge Chala. En aquel momento él tenía su fundación Ospiniño y bueno, entre los voluntarios de la fundación, alumnos avanzados de distintas carreras, no solo de la Universidad de la Concagua, sino también de la UNCUYO, de la Mendoza, formamos equipos y nos distribuimos para visitar todos los departamentos de la provincia. En ese momento todavía no estaban conformados todos los OAL, en esa época eran organismos técnicos locales y bueno, visitábamos una escuela cabecera de cada departamento, un hospital cabecera del departamento y una escuela. Y que preguntábamos cómo se atendían las situaciones de vulneración de derechos cuando habían emergencias, como un abuso sexual infantil o maltrato infantil. Bueno, totalmente fueron heterogéneas las respuestas, ya que en algunos departamentos del sur contaban con hospitales completamente nuevos y en otro departamento aledaño estaba totalmente desbordado y con una situación edilicia bastante grave. Eh, Corolario era que en algunos de los lugares directamente nos decían que a estas situaciones las ingresaban como accidentes domésticos porque no tenían en su protocolo todavía cómo hacerlo cuando era eh, maltrato infantil o abuso sexual infantil. Bueno, era terrible. Ese informe después se presentó en la legislatura, estoy hablando de hace varios años atrás, y bueno, gracias a Dios en la actualidad eso no sucede. Están los protocolos totalmente difundidos, visibilizados, tanto a los que corresponde o compete a la Dirección General de Escuela como a los ámbitos de salud, ya sea salud física, salud mental, eh, pero aún así hay personas que los desconocen. Así es que, bueno, el trabajo con los operadores no termina nunca. Nosotros cada vez que vamos a contratar profesionales o auxiliares para nuestro trabajo territorial, les damos una capacitación online, pero si no pasan y aprueban esa capacitación no pueden quedar trabajando. Yo diría que invitaría a todas las organizaciones que pudieran asegurarse, garantizar el nivel de capacitación que tienen los operadores antes de ir a territorio. No estamos trabajando con niños, no estamos trabajando con números, estamos trabajando con niños. Entonces me parece sumamente importante, fundamental, dotar a las personas que van a trabajar con la niñez, con la infancia, de marcos teóricos que sustenten su práctica territorial. Nosotros estamos a disposición, Fundación Yanay, nos van a encontrar en la web, Fundación Yanay es Capicúa, comienza y finaliza con y.org. Estamos a disposición, vamos a territorio, dictamos los cursos de capacitación online, trabajamos con mucha experiencia durante años con la Dirección de Protección de Derechos. Lamentablemente no son las situaciones con las que quisiéramos encontrarnos, pero sí también tenemos cosas que nos llenan de alegría, tales como ser convocados para colaborar con el festejo del Día del Niño en una población de Rivadavia, específicamente el Club Fortaleza, donde vamos a festejar el Día del Niño con la colaboración de muchísimos comercios y empresas, no solamente de Rivadavia, sino también de aquí de Mendoza. Así es que, bueno, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. A su disposición. Se despedía Hilda, pero ahí nomás la atajé, porque digo, no, contanos un poco sobre tu experiencia personal. Por eso es que en el siguiente y último video Hilda nos cuenta cómo se inició, su motivación personal y cómo fue desarrollando sus capacidades y experiencias en la protección de los niños, niñas y adolescentes y la orientación familiar.
Es muy emotivo porque manifiesta su proceso interior y sus esfuerzos durante más de 20 años para llevar adelante su vocación de servicio en un área esencial de la vida social y del desarrollo personal de tantos hermanos y hermanas nuestros. Adelante. Bueno, un poco contando historias. Em, la idea de la fundación surgió porque en la época del cura Contreras, no sé si alguno de los oyentes lo recuerda, fue muy querido el párroco en el barrio La Gloria y además era capellán de San Felipe, luego de Almafuerte, con toda una historia eh, basada en la pobreza y estando al lado de las personas privadas de libertad, con todo lo que eso implicaba, su familia, su carisma. Y bueno, por esas situaciones de la vida me tocó o elegí dar catequesis en lo que era la Triple Frontera en esa época. Todavía se sigue catalogando así desde los municipios, en el barrio Alerces 1, 2, Huarpes, La Gloria. Y bueno, dábamos catequesis en las acequias, porque todavía estaba el obrador ahí en la que es ahora la escuela Ramón Fernández Letri. Y bueno, fue una experiencia hermosísima. Tuve un problema personal que no pude seguir trabajando en esa época, tenía una peluquería y eso me llevó a terminar mi secundaria, que la había dejado inconclusa por razones de salud en mi adolescencia. Y viniendo un día con una amiga por la calle Catamarca, vi la difusión de la licenciatura, en esa época Tecnicatura en Minoridad y Familia. Entonces, cuando llegué al barrio, le digo al padre, me gustaría estudiar esa carrera. Y me dice, ¿y para qué, Isla? ¿No tenés bastante con dar catequesis? Tenés tus 4 hijos, trabajás. Entonces, no, le digo, porque siento que a lo mejor con un título podría alcanzar o que me abrieran más puertas, alcanzar que me escuchen. Y me dice, bueno, ¿vos querés estudiar? Va a estudiar. Habló en esa época con el director, que siempre estoy tan agradecida a él, Arturo Piracés, y donde voy lo nombro porque realmente es así. Y bueno, me rendí el examen del artículo 7, lo aprobé, empezamos a estudiar, eh, me encontré con mucha gente muy valiosa, todos más jóvenes que yo. Estaba en primer año y nació mi primera nieta, yo tenía 41 años. Y becada, en segundo año ya comencé a trabajar como guía de familia en la Municipalidad de Godoy Cruz y cuando me recibí en el 2003 me gradué con medalla de oro. Y eso me llevó, lo que nadie sabía era que mi afán por estudiar era que no tenía un peso más para pagar. Entonces, bueno, eso me ayudó muchísimo a ser directora de la carrera, primero docente, después directora, con el decano Hugo Lupiáñez me ofreció ser directora, le dije, lo tengo que pensar, y el padre Contreras me dice, ¿qué has hecho? Bueno, la cuestión es que la brecha que hay entre la realidad que yo vivía dando catequesis en la Triple Frontera y la realidad que yo veía en los marcos teóricos dentro de los claustros académicos era enorme, enorme. Entonces, pensando con unas colegas en esa época, compañeras mías, dije, ¿cómo podemos hacer para que esto se vea y que la realidad de tantas familias ingresen a los ámbitos académicos y se pueda palpar esto desde los marcos teóricos? Que la gente no vaya nada más que con un título colgado en la frente y yo te voy a solucionar la vida y qué sé yo, sino que sepa lo que es, ¿no? Bueno, y entonces en el 2012 presenté un proyecto en la facultad para abrir el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia y, y bueno, y surgió la fundación. Y desde esa época han caminado juntos la fundación y el observatorio, este, visibilizando la situación de tantas niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
pero también buscando promocionar sus aspectos positivos, los aspectos de la familia. Es muy difícil sacar el estigma de las familias que tienen o han tenido un miembro con em, privación de libertad. Hicimos un proyecto desde la universidad también dentro del marco o sea, del convenio marco con la fundación, que tenía que ver con ver la situación de los chicos que viven con sus mamás privadas con prisión domiciliaria. Y les aseguro que uno no pierde la capacidad de asombro, porque cuando hablábamos al ámbito penitenciario nos decían que eso no correspondía porque eran extramuros, que solamente se ocupaban de las mamás. Y bueno, no sé si sabrán de que para que ellas puedan tener la prisión domiciliaria tienen que nombrar un tutor que se va a ocupar de llevar a sus chiquitos a la escuela, al centro de salud si está enfermo. Bueno, una figura que en muchas ocasiones no se sabe quién es o dónde están y con la consecuente eh, problemática de que el niño queda a veces sin atención y o lo que es mejor o peor, no se sabe, que la mamá tenga que cargar con él para ir al centro de salud y perder el beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces, tantas situaciones como estas son las que nos llevaron a abrir la fundación, a trabajar en estos ámbitos eclesiásticos también, porque muchas veces las personas encuentran su refugio en la iglesia, de cualquier credo, y, y no pocas veces son revictimizados por el mismo Estado. Entonces creo que eh, el rol de las organizaciones sociales es fundamental. Eh, yo invitaría a quienes pudieran ir participando como voluntarios en las distintas organizaciones barriales que lo hagan. Nunca nos vamos a dar cuenta el bien que le podemos hacer a una persona, a un niño, un adulto, cuando tendemos una mano, pero desde las redes, que sean redes de contención, redes de sostén, redes que protejan y no redes que discriminen. Así que bueno, espero que todo lo que les he contado sea una semillita para que en cada uno pueda germinar este amor por el otro y saber que la corresponsabilidad va mucho más que hacer cumplir una ley, sino también tiene que ver con hacerse parte. Tremendo, ¿no? Tremendo. Muchas gracias, Silda. Cómo no sumarnos, ¿no? Acá desde la radio, por supuesto, difundiendo, pero también cada uno de los oyentes, aquellos que ya están trabajando, sabe que cuentan también con la Fundación Yanay, y aquellos que todavía no, bueno, a meterse, ¿no? A entusiasmarse, a animarse. Hasta aquí por hoy. Nos despedimos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, RDC. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por hacer posible una vez más este programa Trincheras de Esperanza. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere.